Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, al estudio de esta noche, ¿verdad? Vamos a estar sabiendo un poquito, ¿verdad?, del Segunda de Corintios, y vamos a ir a la Biblia, hermanos. Quiero leer unos versículos que se me hacen muy interesantes de aquí de Segunda de Corintios. Quiero que me acompañen a la Biblia, hermanos, allí a Segunda de Corintios 11:1. Segunda de Corintios, hermanos, voy a leerles allí yo, me siguen con su vista, voy a leer desde el 1 al 4. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice: ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Acompáñenme a otros, hermanos, otros versículos. Quiero que me acompañen allí al 12, hermanos. Allá adelantito, les voy a leer también allí del 7 al 10. Dice también la palabra de Dios así, hermanos. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es parte, hermanos, de lo que es la segunda carta de los Corintios, donde nos habla, hermanos, de una fuerza, de un poder, de cómo nosotros, hermanos, debemos de vivir esta vida. Dios, hermanos, nos enseña por medio de Pablo que va a haber dificultades, que va a haber debilidades y que va a haber de todo en esta vida. Pero no vamos a esto solamente, hermanos, sino que vamos buscando el más allá de ese día que ya dejemos este mundo y pasemos a la presencia con Dios. De esto es lo que nos va a hablar Segunda de Corintios, hermanos, de algo, hermanos, que Dios quiere, así como lo quiso introducir a esta gente rebelde, que eran pues gente muy mala, hermanos. Imagínense nomás el sufrimiento de Pablo, hermanos, con esta gente. Gracias a Dios, hermanos, que ya ahorita lo que nosotros tenemos es algo muy light, algo muy, muy suavecito, porque ya el mundo no nos trata, hermanos, como trataban a estos siervos de Dios en esos tiempos. Y así vamos a empezar, hermanos, con Segunda de Corintios. Vamos a hacer una oración para empezar, hermanos. Amado y bendito Dios, gracias le damos. Gracias por este momento, Señor. Le pedimos que usted hable a nuestros corazones por medio de este estudio, Señor, y que seamos edificados, mi Dios,
hable a cada uno de mis hermanos, hábleme a mí, Señor, como lo ha hecho hasta ahorita. Le pido también que bendiga a los hermanos que están por medio de las redes sociales, sea con cada uno de ellos, mi Dios. Le damos las gracias y nos ponemos en sus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, el tema, un ministerio poderoso a través de instrumentos débiles. Y también tenemos pues el autor, que es Pablo, hermanos, en las fechas de 55 al 57 después de Cristo. Palabras claves: consuelo, sufrimiento, ministerio, gloria, poder y debilidad. En la introducción, hermanos, datos sobre el libro de Segunda de Corintios, la carta personal y autobiográfica que Pablo escribió desde Macedonia a la iglesia en Corinto. Después de escribir Primera de Corintios, Pablo continuó su exitoso ministerio en Éfeso. De varias maneras, Segunda de Corintios refleja las relaciones de Pablo con la iglesia de Corinto durante el periodo que va desde su fundación alrededor del año 50 después de Cristo. En Corinto, hermanos, los problemas empeoraban, en especial los duros ataques de los corintios contra Pablo. Era continuo, hermanos, este ataque que se podía sentir, hermanos, cómo vibraba ahí la maldad, de que ellos definitivamente no querían saber nada de Dios. Por eso, hermanos, ellos atacaban duramente al siervo de Dios, pidiéndole tal vez, hermanos, que dejara de estar hablando de su Dios, que los dejara en paz, que ellos querían seguir sirviendo a sus dioses, a sus diosas. Y era algo muy, muy duro, hermanos, lo que pasaba en esos tiempos. Pero, hermanos, gracias a este gran siervo, hermanos, que él jamás bajó la guardia. Él siempre estuvo dispuesto a servirle a su Dios. El Dios que Él les quería introducir, hermanos, el Dios que Él les quería llevar a sus mentes, y que ese era el Dios verdadero, mas ellos no lo querían. Ellos lo rechazaban, hermanos. Tristemente, hermanos, qué sufrimiento podemos ver, hermanos, en estos libros, como nos lo contaba el hermano Irving en Primera de Corintios, hermanos, que era una gente mala, una gente sin escrúpulos, hermanos, que ellos lo que querían era la muerte para todos los que andaban hablando de Cristo, de ese Dios verdadero que nosotros tenemos. Muy duro, hermanos, para Pablo. Pero, hermanos, gracias a ellos que no bajaron la guardia, aunque murieron, hermanos, por Cristo, pero nos dejan un legado muy alto para que usted y yo tomemos de eso, hermanos, que tomemos las fuerzas de allí para nosotros seguir hacia adelante. Que no importa lo que venga, no importa lo que haya, hermanos, tenemos que seguir nosotros en las pruebas. Tenemos diferentes pruebas, hermanos, en esta vida, que a veces sentimos que hasta la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero no importa, hermanos. Sigamos luchando, sigamos adelante, hermanos. Y gracias por estos libros, hermanos, que estos grandes siervos nos escribieron, hermanos, para que por medio de ello nosotros, hermanos, seamos edificados y terminemos la obra de Dios. Esto es lo que pasaba, hermanos. Las divisiones dentro de la iglesia y los hostiles
que quiere decir contrarios o enemigos que atacaban a Pablo, ataques que hacían el apóstol, negaban la esencia del evangelio de que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como nos dice allí en 2 Corintios 5:19. Pablo, hermanos, debe de escribir una segunda carta a la congregación para afirmar y defender su ministerio apostólico. Imprime un carácter más personal y menos doctrinal. Desarrolla temas como la gloria, la libertad, el evangelio, el llamamiento, la reconciliación. Los cristianos judaizantes, la colecta de los santos y los falsos maestros, entre otras cuestiones como las que siempre, hermanos, él estaba hablándoles, como las predecía, hermanos, en la esperanza de la gracia y de la fe. Oh, hermanos, nosotros, hermanos, en todo lo que hemos aprendido, hermanos, tal vez no sea mucho, pero sí tenemos mucho por qué aprender. Primera de Corintios no fue tan efectiva como esperaba Pablo, hermanos. Para el arreglo de la crisis de Corinto, el partido que se oponía a Pablo ganó fuerza y su líder fue particularmente ofensivo con él. Voy a leerles allí un versículo, hermanos, en 2 de Corintios 2:5 al 11, dice la palabra de Dios así, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que ha perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo nos habla, hermanos, el apóstol Pablo, diciéndonos, hermanos, que él, hermanos, él hacía lo que él fuera para que su pueblo estuviera bien? Él decía, hermanos, que él daba la vida, que él estaba allí, hermanos, para servir, que él estaba, hermanos, para demostrar que allí estaba un Dios verdadero. Segunda de Corintios 10, hermanos, 10 del 7 al 12 dice la palabra de Dios: miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación
y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Oh, hermanos, era tan difícil, hermanos, llevar a este pueblo que tuvo que dejarlo todo, hermanos, para él mudarse y ir personalmente a hablar con ellos, a decirles, hermanos, que estaban mal, que despertaran de ese sueño que ellos tenían, que no era lo real, que no era la verdad lo que ellos estaban tomando. Era de la forma que Pablo, hermanos, se introducía a nuestro Señor Jesucristo para que ellos también lo miraran así como Él lo miraba. Pablo viajó apresuradamente a Corinto desde Éfeso en un intento por controlar la situación. Aunque esta visita no se menciona en Hechos, está implícita en 2 de Corintios 12:4. Vamos a leer allí, hermanos, en el 12:4 dice la palabra de Dios, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La mayoría había sido ganada por Pablo y había tomado una acción disciplinaria contra él. Contra el transgresor, seguía acá. No obstante, todavía existía una minoría rebelde. Pablo escribió una carta a través de la cual enviaba un mensaje de reconciliación a la mayoría leal y de condena a la minoría rebelde. Fíjense, hermanos, cómo él estaba en todo esto, cómo Pablo, hermanos, él se introducía, hermanos, entre esta gente, y él sabía muy bien cómo estaban viviendo ellos, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Porque yo creo, hermanos, que pues se podía mirar, ¿no? Los que estaban con él, yo pienso que lo alababan, le gritaban cosas bonitas, pero los que estaban en contra, se imagina cómo le hablarían a él. Tristemente ha de haber sido algo muy duro, muy difícil, pero todo esto, hermanos, es la forma de cómo cada uno de nosotros quiere vivir su vida respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo. Ahora, hay veces, hermanos, que por medio de estas cartas se nos quiere también a nosotros hacer lo mismo, a traernos a ese Cristo, presentárnoslo, hermanos, como un Dios verdadero. Pero qué tan difícil es para nosotros, hermanos, realmente tomarlo así, de esa forma. Es tan difícil, hermanos, que sabiendo, hermanos, que hay pruebas y que estas cartas son testimonio de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Dios y que Él vino a dar la vida por nosotros. Pero qué triste, hermanos, que muchos de nosotros no miramos las cosas así. Qué triste que muchos de nosotros, hermanos, seguimos viviendo nuestras vidas al ahí se va. No me interesa mucho todavía, estoy joven, tengo mucho camino que recorrer.
Y estamos tal vez esperando el tiempo de los 60 o de los 70 años de edad para empezar a decirle a Dios, sí creo en Cristo y sí creo que Él murió por mí. O muchas veces esperamos tal vez estar en un hospital tirados en una cama para empezarle a decir a estas cartas que son la prueba. Sí empiezo a creer que hay un Cristo que ha dado la vida por mí. Estas cartas, hermanos, se pudo hacer la primera carta, pero no fue suficiente, y se hace la segunda, se nos dice que con una forma diferente de tratar de que el mensaje sí llegue al oyente. Y estamos en los mismos tiempos, hermanos, de que de diferentes formas se nos trata de hablar, de decirnos que no nos afanemos tanto por este mundo, que estemos más atentos a las cosas espirituales que a las terrenales. Pero ¿cómo se nos puede hacer entender de esa forma? Necesitaríamos a Pablo que regresara de vuelta a este mundo, hermanos, y que nos trajera un mensaje diferente, que nos hablara de otra forma, para que nosotros podamos entender un poquito de lo que él quería decirle a este pueblo rebelde. Es duro, hermanos, pero la mera verdad, sí tenemos que nosotros tomar estas cartas como la realidad, que nos hablan de un Cristo que Él tuvo siervos que lo dieron todo porque creyeron en Él. En el contenido de este libro, hermanos, podemos tener, empezando en el principio, como un saludo de Pablo. Como nos dice allí, hermanos, en segunda de Corintios, en el 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos mirar, hermanos, cómo desde el principio Pablo empieza hablándonos de Dios Padre y de Dios Hijo. Y esto es lo que él quería traer, hermanos. Empezamos con el número 1, con el saludo. Con el número 2, sinceridad de Pablo. Con el número 3, Pablo perdona al ofensor, y también como la carta de Cristo. En el 4 tenemos ministro del nuevo pacto, y como también el evangelio de Cristo. En el 5, hermanos, tenemos viviendo por la fe y también confiados en la resurrección. En el 6, hermanos, tenemos el ministerio de la reconciliación y las marcas del ministerio. En el 7 tenemos que somos templo de Dios, del Dios viviente. En el 8 tenemos la ofrenda para los santos. En el 9 tenemos a Pablo defiende su ministerio. En el 10 tenemos sufrimientos de Pablo como apóstol en guerra espiritual. En el 11 tenemos allí, hermanos, la preocupación por su fidelidad. Y en el 12 tenemos que Pablo anuncia su tercera visita, y también podemos mirar ahí mismo el aguijón en la carne.
En el 13, hermanos, tenemos venir con autoridad. Esto es parte, hermanos, de la carta de Segunda de Corintios, que es lo que Pablo, hermanos, escribió en este libro, con características, hermanos, diciéndonos como la segunda carta de los Corintios, que es como les decía al principio, la autobiográfica de las cartas de Pablo. Contiene numerosas referencias también a las dificultades que confrontó en el transcurso de su ministerio. Pablo menciona en esto para establecer la legitimidad de su ministerio e ilustra la naturaleza de la verdad de la espiritualidad. Al arguir en favor de su ministerio, Pablo abre su corazón mostrando su profunda emoción y confiesa también su gran amor por los corintios, su ardiente celo por la gloria de Dios, su lealtad sin componendas hacia la verdad del Evangelio y su ardiente indignación al enfrentar a aquellos que destruyen la fraternidad entre los miembros de las iglesias. Su vida estaba atada a las vidas de sus conversos y él no era simple y frío profesional en el desempeño de su ministerio. Segunda de Corintios, hermanos, puede dividirse en 3 partes fundamentales. Los primeros 7 capítulos contienen la autodefensa de Pablo en relación con su conducta y ministerio. Explica el cambio en sus planes de visitar Corinto y responder a los cargos de falta de severidad al discutir el tema del ministerio cristiano. Expone su naturaleza, sus problemas, sus motivaciones y sus responsabilidades. La segunda parte, los capítulos 8 y 9, tratan de la ofrenda colectada por Pablo para los pobres santos de Judea. Pablo insta a los corintios a ser liberales y a dar alegremente de manera que Dios pueda bendecirlos en cada momento. Los capítulos 10 al 13 forman el tercer segmento de la carta y contienen un mensaje de condena a los detractores que quedan en la iglesia. Pablo responde a los excesos y calumnias de sus críticos y reivindica por completo su autoridad como apóstol. Esto, hermanos, es lo que contiene la carta de Segunda a los Corintios. Algo que nos puede ayudar a nosotros, hermanos. La segunda carta a los Corintios es una valiosa guía para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor. Ya seamos laicos o pastores ordenados y evangelistas, como un instrumento del Espíritu Santo, esta carta puede refinar nuestros motivos hasta que reflejemos la clase de entrega desinteresada que Cristo ejemplificó mejor que nadie, pero que también encontramos en su siervo Pablo las instrucciones concernientes
a la ofrenda para Jerusalén. Destacan el manejo generoso de las finanzas de la misma manera. Pablo lo hace a través de toda esta epístola. En todo, hermanos, lo que la carta de Segunda de Corintios nos habla es de un Cristo que verdaderamente tuvo a estos grandes siervos para hablarnos de Él. Y que hasta ahorita, hermanos, Segunda de Corintios, una de las cartas, hermanos, que nos da mucho de qué hablar. Nos da, hermanos, un instructivo para que nosotros crezcamos, que es muy necesario en estos tiempos. Jesucristo, hermanos, es el centro de nuestras relaciones con Dios. Todas las promesas de Dios encuentran su afirmación en Jesús y es a quien todos nosotros siempre le estamos diciendo amén. Al que dio la vida, hermanos, por nosotros. Al que trajo, hermanos, esta palabra que dijo, llévala, porque quiero que escuchen de mí. Han pasado muchos años y todavía podemos seguir escuchando la misma palabra. Pero no todos, hermanos, estamos yendo por el mismo camino. Habemos desviado de la primera sinceridad de nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente, hermanos, nos falta mucho. Pero sigamos confiando en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y sigamos edificándonos, leyendo toda esta carta, hermanos, podemos entender muchas cosas que nos hacen falta. Podemos entender, hermanos, que no es tan difícil como nosotros lo pensamos. Que lo único que a veces está allí para estorbarnos, hermanos, es el mismo Satanás, como nos decía allí en la palabra. Pero cuando pasamos la prueba, hermanos, todo esto viene a ser tan fácil. Y que todo eso que nosotros lo creíamos tan difícil, ya no está ahí. Porque ya, hermanos, podemos entender y podemos pasar a ese otro lado, donde pensábamos que era tan difícil. Pero qué bonito es, hermanos, cuando ya estamos ahí y que miramos para atrás y nos soltamos riendo diciendo que el enemigo no quería que avanzara. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, por estas cartas tan hermosas que estos siervos nos pusieron aquí, para que sigamos creciendo, para que sigamos adelante, hermanos, que no perdamos la guardia. No bajemos la guardia, hermanos, hay que seguir tomando fuerza día a día, para que Dios, hermanos, Él nos siga bendiciendo y nos siga edificando por medio de su palabra. Le doy gracias a Dios, hermanos, por todo lo que he podido mirar en este libro, hermanos, y que se detiene uno un poquito más para leerlo, para saber más de Él.
y que esto, hermanos, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor. Gracias por su palabra, mi Dios. Le damos las gracias, mi Dios, porque hay tanto, mi Dios, que tenemos que aprender. Tanto que usted nos enseña, mi Dios, cuando nosotros hacemos un alto, mi Dios, y nos ponemos a meditar en su palabra y a mirar qué es lo que está escrito ahí, que es para edificación, para aprender. Yo le doy gracias, mi Dios, gracias porque usted me ha enseñado muchas cosas, Señor, en esta lectura. Y yo sé, mi Dios, que yo se lo he pedido que me ayude a ponerlas por obra, Padre. Ayude a mis hermanos también, Señor. Ayúdenos a edificarnos cada vez más y más, Señor, para bien de nosotros mismos, Señor, y para que, mi Dios, usted pueda mirar que verdaderamente estamos haciendo las cosas de su agrado. Le doy las gracias, mi Dios. En esta tarde, mi Dios, yo no sé si en este lugar haya alguien, mi Dios, que diga, yo no he aceptado a Cristo como mi Salvador, pero me gustaría en esta tarde aceptarlo. ¿Habrá alguien en este lugar, hermanos, que quisiera decir, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? ¿Podría alguien de ustedes levantar la mano y decir que quiere aceptar a Cristo, hermanos? Ok, hermanos, vamos a terminar con la oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por su amor, su misericordia, y gracias por hacernos fuertes, mi Dios. Gracias por darnos todo lo que usted nos da, mi Dios, sin merecerlo. Le damos las gracias, mi Dios, y siga bendiciéndonos. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.